cada innovación siempre va asociada a una restricción inicial, lo que va contra el status quo pues molesta, y cuando hay un cirujano joven que realmente viene con nuevas ideas y con algo que puede amenazar sus intereses, ¿no? Pues algunos cirujanos, sobre todo con una mentalidad mucho más antigua, pues intentan bloquearlo. Eso, bueno, me pasó a mí, pero le ha pasado a la mayor parte de los cirujanos que han innovado a lo largo de la historia. Yes, sir. Reading you loud and clear. Clear. The clock has started. The clock has started. 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. Bienvenidas a Historias que Marcan, el podcast en el que voy a conversar con artistas, deportistas, emprendedores y mentes brillantes que marcan la diferencia. Vamos a conocer sus historias personales y a través de ellas intentaremos descubrir cómo hicieron su camino, cuáles son sus hábitos, sus rutinas, cómo estructuran sus mentes para que nos inspiren a crear y actuar. En el episodio de hoy tengo un gran invitado que es el doctor Diego González Rivas, que revolucionó la cirugía torácica con su técnica mínimamente invasiva Uniportal VATS. Diego es una mente inquieta, un pionero que arriesgó y fue contracorriente para conseguir que sus innovadoras ideas triunfaran en un campo tan delicado como es la salud. Desde su descubrimiento está continuamente viajando por todos los rincones del planeta, operando y enseñando su técnica, tanto que es la persona que ha operado en más países dentro de la historia de la cirugía, a un ritmo frenético de 850 pacientes al año, lo que le ha otorgado un prestigio internacional abrumador. También por su trabajo enseñando y dirigiendo la técnica uniportal en el Shanghai Pulmonary Hospital, le concedieron el Premio Nacional de Medicina China, siendo el primer extranjero que lo recibe. Diego tuvo el gran detalle de hacerme un hueco en su apretadísima agenda y recibirme en su casa de Coruña, cuando llevaba 4 meses sin ir a Galicia y encima estaba para unos días. En la charla con él hablamos de los obstáculos y la resistencia que le pusieron otros cirujanos cuando estaba desarrollando su técnica. También hablamos de su personalidad y su manera de ser, de cómo le cambió la vida y la manera de verla estos años viajando por todo el mundo, de China, de su relación con ella, del futuro de la medicina. Todo esto en el episodio número 6 de Historias que Marcan. Vale, Diego, bueno, muchas gracias por estar en el podcast. Y bueno, tenía muchas ganas de hablar contigo porque me interesaba mucho tu perfil. No solo por lo que estás consiguiendo como cirujano, que es muy inspirador y es fantástico, sino por lo que es tu perfil, las aficiones que tenías, tu forma de ser, cómo arriesgaste, cómo innovaste. Y te escuché en una de tus charlas que hablabas de una metáfora que me gustó mucho, que es: a ti te gustaba viajar por el mundo porque eras surfero, buscando olas y retos cada vez más grandes. Entonces me gustaría que empecemos ahí por tu filosofía de vida y qué crees que te influyó para llegar a donde estás ahora. Bueno, yo creo que es una forma de ser, ¿no? La personalidad de uno, que es lo que define, pues, que luego al final acabas desarrollando, pues, una actividad u otra, ¿no? Yo creo que la personalidad es lo que marca realmente el camino que tú vas a seguir. Y cuando tú tienes una personalidad inquieta, una personalidad con ganas de crecer, de mejorar, pues tarde o temprano pues el camino te va llevando pues hacia un trabajo o unas aficiones en las cuales vas cada vez arriesgando más, cada vez apostando por mejorar. Entonces eso siempre, pues ese riesgo es lo que hace que tú al final crezcas, ¿no? Porque como yo siempre digo, el éxito sin riesgo no existe. Es decir, el éxito es una consecuencia de apostar por esto, apostar por este camino, por el otro, y al final, pues a base de equivocarte, a base de conocer el sitio por donde tienes que ir, llegas al éxito. Entonces yo creo que es consecuencia de una personalidad muy inquieta y con ganas de mejorar y con ganas de cambiar, ¿no? No conformista, inconformista. Muy inconformista. Eres inconformista y según lo que me documenté, también eres muy persistente, porque tú tuviste la idea de la técnica de Uniportal VATS y no fue casual. Tú perseguiste muchas ideas, hiciste para que las cosas sucedan. Entonces, ¿podrías contar para la gente que desconoce la técnica Uniportal VATS en qué consiste y cómo fue el proceso?
Bueno, la técnica in portal bath consiste en operar el tórax, dentro del tórax, el pulmón, básicamente, que es lo que más operamos los cirujanos torácicos, de una forma mínimamente invasiva, sin abrir, sin hacer unas grandes incisiones y sin separar las costillas y con una incisión única pequeñita de 3 centímetros. Entonces esto minimizamos al máximo lo que es la agresión en el tórax y es la forma menos invasiva de operar el pulmón o algo dentro del tórax, ¿no? Sí. Esto se traduce en un mejor posoperatorio para el enfermo, una rápida recuperación y menor dolor y, bueno, pues una calidad de vida mejor. Entonces, para llegar ahí, bueno, pues hubo un camino, ¿no? Es decir, no es una técnica que yo descubrí así, como me desperté un día, vamos a hacer un portal bath, sino que fue una evolución lógica y natural, desde que yo aprendí la cirugía mínimamente invasiva con varias incisiones en Estados Unidos, y de ahí, al volver a España y ponerla en práctica, me di cuenta de que, bueno, que de 4 incisiones se podía pasar a 3 y luego volví a Estados Unidos para aprender de nuevo con otro cirujano que hacía solo 2 y al volver y ponerla en práctica me di cuenta de forma muy intuitiva y muy natural que cuando yo usaba 2 incisiones, si ponía todo por una incisión, como que veía mejor, tenía como más ergonomía, visión anatómica y entonces dije, bueno, pues vamos a ir por este camino y creo que va a funcionar y funcionó. Así fue. Y de ahí te cambia la vida. Ahora antes de, creo yo, ¿no? Sí, claro, completamente. Los últimos años es una vida completamente diferente. Bueno, ahí pasa 2 cosas que luego entramos. Pasa de ser un cirujano a liderar un proyecto tremendo a nivel mundial. Que luego si quieres entramos en liderazgo. Pero cuando empezamos, ahora estamos en tu casa y me enseñaste unos vídeos de las últimas cosas y me comentaste 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Una, que has batido algo único, que has operado ¿en cuántos países? 106 países. Eso no lo ha hecho nadie. Eso no lo ha hecho nadie en la historia de la cirugía, no solo de la cirugía torácica. Es un récord Guinness que yo creo que, bueno, lo documentaremos en breve. Pero sí, porque date cuenta que es una vida dedicada viajando mucho y operar en muchos países es muy difícil, ¿entiendes? O sea, es decir, viajar a los países es fácil, cualquiera puede viajar. Operar en los países es muy complicado, porque hay países que la regulación es tremenda. Tú no te imaginas lo que es la infraestructura para operar en determinados países, Mongolia, Kazajistán, Uganda, países que es tremendamente difícil conseguir las licencias, ir allí, luego organizar todo, porque claro, no es ir a operar como mucha gente que ha ido a operar, imagínate, pues visiones, labores humanitarias, o que vas a operar pues cataratas, o vas a operar cosas que no requieren tecnología. La cirugía que yo hago requiere una tecnología, claro. Entonces eso hace tremendamente complicado cada vez que vivo en un país todo lo que tienes que organizar para poder llevar esa tecnología, para poder ofrecérsela durante ese masterclass, durante ese curso. Entonces, no te puedes imaginar lo complicado que es y todo lo que yo tengo que organizar para poder en determinados países ofrecer la tecnología, tanto cámaras como grapadoras, como instrumental, para poder hacerlo en ese hospital. Entonces, claro, eso se hace tremendamente complicado. Yo, por eso creo que, bueno, a veces hemos conseguido cosas casi que yo lo veo a posteriori y digo yo, esto ha sido, vamos, realmente mágico. No sé cómo ha sucedido que hayamos podido llevar a este país todo el instrumental, que es, bueno, porque hay que coordinar muchas empresas que te tienen que ayudar y pides ayuda aquí, allí para poder, pues imagino, ahora voy a ir a Djibouti en enero y a Uganda de nuevo, a Ruanda, entonces para poder ir allí, imagínate, pues he tenido que hablar con no sé cuántas empresas de favor, y a ver si podéis llevar allí esto, a ver si podéis ceder esto, donar staples, tal, y entonces bueno, pues mucho un tiempo, tema logístico mucho tiempo. Importante. ¿Te has encontrado situaciones donde hayas tenido que improvisar o buscarte la vida? Sí, muchas veces he tenido que improvisar y he llegado a sitios donde no había el material que yo me esperaba, o algo falló, o el envío no llegó, y entonces he tenido que improvisar y usar el material que ellos tenían allí, o casos que no me esperaba, o casos que he llegado y lo han cambiado, el caso que me habían dicho y me han puesto otro que era inoperable, bueno, ¿sabes? Cosas. Pero tú arriesgas, ¿no? Coges casos que quizás otro cirujano prefiera evitar.
Sí, yo soy una persona que me gusta asumir casos difíciles y retos. De hecho, yo cuando voy a los países siempre les digo de hecho, es una cosa que siempre les digo, ¿no? Que pongo un caso complicado, ¿no? A estas alturas, ¿no? De mi vida, en la cual ya opero 850 pacientes al año. Entonces, la experiencia que yo tengo ahora me permite eso. Y también porque me interesa más a nivel profesional el hacer casos más complejos que casos sencillos. ¿Por qué? Porque son como retos para mí y el hecho de que, bueno, que yo lo puedo hacer de forma mínimamente invasiva y que ese paciente no lo tengan que abrir, pues también me satisface, ¿no? Y me gratifica el poder hacerlo así. Entonces, pues ahora sí, reclamo siempre casos complicados cuando voy a operar fuera. Y en muchos países ya no hace falta ni que lo reclame, ya me los ponen, porque es lo que tienen. Es que ahora en Irak, por ejemplo, que estuve operando hace 3 días, o en Omán, o en Qatar, o ahora este mes he estado operando en 11 países en diciembre, imagínate. Y países no precisamente de los más desarrollados. Estuve en Nepal, estuve en Bangladesh, Moldavia, y los casos que he operado ya han sido muy complejos. Pero no porque yo los haya pedido precisamente, sino porque ya es lo que tienen. Tumores, lesiones inflamatorias, tuberculosis, los casos que son realmente complicados para operar de forma mínimamente invasiva. O sea que hay muchos países que ya no es que yo lo pida, es que es lo que tienen. Porque hay países que no tienen cáncer operable. ¿Entiendes? Que ya llega muy tarde, entonces ya no aparecen casos. En los países subdesarrollados, la mayor parte de las cosas que operan los cirujanos torácicos no es cáncer. ¿Entiendes? Son lesiones inflamatorias, tuberculosis, aspergilomas, infecciones. ¿Por qué? Porque la gente que tiene cáncer ya no llega a operarse, porque no va al hospital. Entonces nunca se detecta ya demasiado tarde, no es operable. Con la técnica esta de Uniportal Bats, que te cambió la vida, te escuché decir que no fue un camino fácil. O sea, cuando tú la desarrollas y empiezas a cambiar las cosas o intentar cambiar las cosas, digamos, las viejas glorias de cirujanos no te lo pusieron, no todos obviamente, pero no te lo pusieron fácil, ¿no? Tuviste que luchar un poco por un camino que no fue de rosa. Bueno, esto es algo bastante normal en la historia de la cirugía y en la historia de la medicina, porque cada innovación siempre va asociada a una restricción inicial, lo que va a controlar el status quo pues molesta, y cuando hay un cirujano joven que realmente viene con nuevas ideas y con algo que puede amenazar sus intereses, ¿no? Pues algunos cirujanos, sobre todo con una mentalidad mucho más antigua, pues intentan bloquearlo. Eso, bueno, me pasó a mí, pero le ha pasado a la mayor parte de los cirujanos que han innovado a lo largo de la historia. Y bueno, yo lo viví evidentemente en nuestro propio departamento. Nuestro jefe pues se opuso frontalmente contra la técnica, contra mí especialmente. Intentó bloquear todo, intentó que todo acabara, pero bueno, nuestra persistencia, nuestra lucha consiguió que, bueno, al final consiguiéramos continuar y que el tiempo nos diese la razón. Esto no fue un camino de rosas. Si lees mi libro Imposible es nada, ahí hay un capítulo precisamente dedicado a eso, que se llama Obstáculos, donde se describe perfectamente todo lo que vivimos en aquel momento. Fueron momentos difíciles, pero si tú a posteriori los revives y los analizas, te das cuenta de que esos momentos fueron importantes. Claro. Porque esos fueron estímulos para seguir adelante y para mejorar. Por tanto, yo creo que los obstáculos en la vida, aunque te hagan pasarlo mal en el momento, son beneficiosos. Es decir, si yo no tuviese tenido esos grandes obstáculos o esa restricción, a lo mejor yo no hubiera optado por hacer todo lo que hice, ¿entiendes? Claro. A lo mejor me hubiera quedado más acomodado, más, pero el hecho de sentirte restringido y maniatado de esa manera, ¿no? En tus ideas, pues hizo crecer en mí una sensación y unas ganas de demostrar al mundo de que esta técnica funcionaba, y eso fue lo que me motivó, impulsó a esto hay que demostrarlo y creo que todo el mundo lo aprenda y esta técnica vale, y etcétera, etcétera. O sea que bueno, pues todo tiene su punto bueno y su punto malo. Es decir, yo por eso yo no le guardo rencor a las personas que se opusieron al principio, sino que bueno, al final lo ves como una cosa que
que hasta fue beneficiosa, ¿no? Para nosotros. Sí, te impulsó y fue un gran aprendizaje. No fueron momentos fáciles, evidentemente. O sea, Sí, bueno, a posteriori. Fueron momentos duros. Fueron varios años duros, ¿eh? De sufrir, de pasarlo mal, de angustia, ¿no? De decir, bueno, no sabes cómo va a acabar, porque no sabías cómo iba a acabar. Podía haber acabado mal. ¿Dudabas o lo tenías clarísimo? No, yo lo tenía clarísimo, pero cuando tú luchas contra un gigante, Sí. yo era un pez pequeño en Sí, aquel correcto. momento. No es fácil, Cuidado. no sabes cómo puede ir todo. Entonces, pero yo por digamos, mi creencia en que esta técnica iba a funcionar y que esta técnica iba a revolucionar el mundo de la cirugía, pues por eso seguí adelante y persistí, y gracias a ello pues llegamos a expandirla, ¿no? Hablabas de obstáculos que luego son una buena lección, ¿no? Los momentos difíciles. De estos años que estás viajando por todo el mundo, que has viajado una barbaridad y te has encontrado lugares con muy pocos recursos, lugares difíciles, mucho contraste. ¿Qué lección has sacado interna? Lo primero me ha servido para conocerme mejor a mí mismo, Sí. para reencontrarme con mí mismo, para ver mis límites, mis capacidades, mis virtudes, mis defectos, para conocerme mejor a mí mismo. Me he dado cuenta que con el tiempo he ido perdiendo cada vez la paciencia más, ¿no? Es curioso. Y el carácter se te hace un poco más, sobre todo en quirófano, más exigente, ¿no? Pero bueno, sigo siendo el mismo, pero es cierto que el carácter te haces más exigente. Yo antes era una persona que nunca me enfadaba por nada y ahora hay cosas que me incomodan que antes no me incomodaban, ¿no? Yo creo que es un poco por la experiencia de todo lo que he vivido y entonces te cambia un poco el carácter sin dejar de ser la misma persona, evidentemente, y los mismos valores los sigues conservando. Pero te ayuda a darte cuenta de muchas cosas, ¿no? A valorar menos lo material. Es decir, yo ahora viajo por el mundo, casi soy como un homeless, no tengo casa. Yo soy realmente lo que la definición de ciudadano del mundo, eso sí que soy yo. Sí. Es decir, es que me he dado cuenta que vivo en hoteles, porque yo cuando estoy en Shanghái vivo en un hotel que está al lado del hospital, aunque tengo allí mi habitación todo el año y mis cosas, pero estoy 3 semanas y luego vuelo, y estoy por el resto del mundo y hoteles. Yo no vengo a Coruña desde hace 4 meses, y ahora me voy en 3 días y no vuelvo hasta no sé cuándo. Entonces, realmente es una sensación de ciudadano en el mundo, de decir, no es importante lo que yo tenía, o sea, te das cuenta de que lo que importa son, pues eso, el estar feliz, el tener salud, el saber que tus familiares y tus amigos están bien. Eso es lo que realmente importa, ¿no? Y te das cuenta de que todas esas cosas que tú apreciabas antes y que eran tan vitales para ti, pierden sentido. Es decir, el hecho de tener esto, un buen coche o el otro, sí, lo tienes, pero realmente no lo echas de menos. No. O sea, yo... Es decir, podrías vivir podría vivir toda mi vida viajando por el mundo o estando en otro sitio o en un sitio en el que no necesito cosas materiales y que simplemente con mi trabajo y con mis aficiones y teniendo salud estaría feliz. Te das cuenta también eso de que yo ahora, por ejemplo, viajo y como enlazo tantos países, viajo ya con una maleta muy pequeñita, ya no facturo. Entonces, ¿qué haces? Una maleta pequeñita, si voy a estar 1 mes y medio dando vueltas por el mundo, como estuve ahora, con 11 países en diciembre, no puedes llevar una maleta y facturarla, porque en el momento que la facturas, el tiempo que pierdes y si luego no te llega, ya la has liado, porque ya esa maleta a lo mejor para recuperarla es casi imposible. Porque no sabes dónde vas a estar dentro de una semana, no sabes dónde vas a estar dentro de un mes, se te hace un problemón. Entonces viajo con una maleta pequeña, para viajar 1 mes y medio por el mundo con una maleta que puedas llevar en la mano en el avión, imagínate, tienes que llevar muy poca ropa y todo muy, muy, muy justo. Es decir, yo viajo con el traje siempre, porque si voy a un congreso, doblado, unos zapatos que son con los que viajo durante 1 mes. Y estoy con esos zapatos 1 mes entero, viajando por aeropuertos, por países, tal. Y con las 4 camisetas, que luego las lavo en los hoteles, y las 4 camisas y los 2 jerseys. Y la misma chaqueta. Te das cuenta de que estás 1 mes y medio con esa ropa y dices tú, he estado 1 mes y medio con los mismos zapatos y tan feliz. Correcto. Realmente no me preocupa. Es decir, no me preocupo porque esto sea más caro o por cambiar. Es una cosa que te acostumbras a ello y dices tú, ¿pero para qué necesitas gastar dinero en ropa y cambiar de ropa y tal? Si realmente
Es algo que no... Cuando sales de... Te das cuenta de que cuando tú vives en un sitio, te ves influenciado por todo tu entorno. Y tu entorno es el que te obliga a hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo lleva, porque todo el mundo... Pero cuando yo estoy por ahí, digo yo, no necesito tener ropa diferente, no necesito tener un coche, no necesito tener... ¿Entiendes? O sea, te das cuenta que lo material realmente no importa. Y eso me lo ha enseñado el viajar y de estar por el mundo y ver a gente de todas las religiones y de todas las culturas, y entonces es muy importante eso, porque valoras menos lo material. Yo antes lo valoraba mucho más. Y cuando vivía aquí en Coruña, pues intentabas tener la mejor calidad de vida, intentabas tener el mejor coche o intentabas tener una ropa, cambiarla cada cierto tiempo, ¿sabes? O una casa muy bonita y te preocupabas de lo material, pero realmente te preocupaba, era como y querías cambiar y querías estar. Y ahora yo realmente eso no lo echo de menos en absoluto, es decir, yo no necesito un coche, no necesito una casa de lujo, no necesito lujos, no necesito una chaqueta Louis Vuitton, ¿entiendes? O sea, aunque la pueda pagar, no lo necesito, puedo estar un mes con una misma cazadora viajando por el mundo tan feliz. ¿Pero te da tiempo a disfrutar de los países al ritmo que vas? Sí, porque yo siempre intento dedicar un día o dos a visitar algo del país. Es cierto que hay países que a lo mejor he estado un día y no he podido visitarlo, pero la mayor parte de los países siempre intento pues estar un tiempo, ¿no? En Nepal estuve un día operando y al día siguiente pues lo dediqué a visitar algo de Nepal, ¿no? En Bangladesh estuve 2 días y bueno, no hay mucho que ver en Bangladesh porque tienes que moverte, ¿no? De Dhaka y era el tráfico infernal, pero por ejemplo en Irak tampoco podía moverme mucho, ¿no? Porque estaba bastante vigilado y bastante peligroso, ¿no? Moverte. Pero fui a ver un lago que estaba cerca, bueno, o en Qatar, que estuve también un día y fui a ver los mercados y pues siempre puedo ver algo, siempre intento ver algo. Estás comentando los distintos países que visitaste y yo comenté al principio de la entrevista que había 2 cosas que me impactaron. Una es el número de cirugías y en todos los países que operaste, y la otra es el viaje a Pakistán que me has enseñado en el móvil y donde vienes, que parecía un set de grabación, todo el despliegue que hubo para que te muevas. Pero esto no fue ahora, esto fue hace ya unos meses. Ahora vengo de Irak, pero lo de Pakistán fue hace unos meses. Fuimos a Peshawar, que es una de las ciudades más peligrosas del mundo, y entonces yo quería visitar una zona que se llama el Khyber Pass, que es una zona que es tribal y que está prohibido ir, no puede ir los foráneos. Tienes que ir con permiso especial y eso. Y gracias a que el cirujano que hacía el masterclass, el padre del general del ejército, conseguimos unos permisos especiales y movilizaron 100 soldados del ejército para estar conmigo, protegerme y llevarme hasta hacia esa zona. Hay que entrar por montañas, unas rutas, unos senderos, y el peligro que tiene es que es la zona donde los talibanes se esconden y donde los del Estado Islámico se esconden también. Entonces ahí es donde ellos luchaban y eso. Entonces llegamos ahí al Khyber Pass, escoltados por esos 100 soldados, que fue realmente impresionante. Y allí fue pues muy especial, ¿no? Es un sitio... sientes ahí... Sí, sientes otra cosa. Una cosa especial, ¿no? De estar en un sitio muy peligroso, pero al mismo tiempo muy protegido, ¿no? Y bueno, pues eso fue porque hicimos ahí un masterclass y hicimos unas cirugías con los cirujanos de aquí de Pakistán. Y bueno, fue una experiencia muy única y muy gratificante. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a dar el salto a otro país que creo que es muy importante para ti, que es China. Según tengo entendido, tu vínculo con China empieza cuando tú vas a operar ahí por primera vez y en lugar de terminar la intervención e irte como hace la mayoría de los cirujanos, tú decides quedarte, sacar todos tus trucos, ponerlos sobre la mesa, enseñárselo. ¿Esa cercanía fue algo que valoraron y apreciaron mucho los chinos? Sí, eso fue yo creo que una de las cosas uno de los aciertos míos, pero no porque yo lo planificara así, sino porque yo soy así. Ellos me invitaron porque querían ver un poco cómo funcionaba la técnica y estaban muy interesados en ver el Newport Albats, cuando realmente no se hacía en China aún, no lo hacía.
Y yo fui allí, me invitaron, hice unas cirugías y me paré mucho a explicarles, ¿no? Sí. Pero porque yo estaba entusiasmado con la técnica, entonces quería enseñar, quería mostrar los trucos. Ellos no estaban acostumbrados a que nadie llegara y les mostrara los trucos, les enseñara paso a paso. Entonces les gustó mucho y me volvieron a llamar, ¿no? Al cabo de unos meses. Oye, nos ha encantado la técnica, queremos que vuelva. Volví a hacer lo mismo, las cirugías, les enseñé más cosas y poco a poco ellos la fueron adoptando hasta que un momento me dijeron, oye, ¿por qué no vienes a trabajar aquí? ¿Por qué no montas? Y yo le dije, bueno, pues puedes montar aquí un programa de cirugía de entrenamiento, ya que yo tengo mucha gente que me escribe de todo el mundo que quería aprender la técnica y en Coruña aquí no teníamos volumen para enseñar. Entonces, ¿por qué no lo hacemos ahí? Bueno, pues entonces montamos los programas de entrenamiento allí y ahora viene gente de todo el mundo. Y bueno, y desde ese momento, que eso fue en el 2013 cuando empezamos, yo fui expandiendo la técnica enseñándola en diferentes ciudades de China y ahora es la técnica más popular y la técnica más expandida en toda China. Y date cuenta que China, la gente no conoce, no es conocida de lo que ocurre en China. China es el país más potencial del mundo, con diferencia, y donde están los mejores cirujanos del mundo en todas las especialidades. Y es ahí en China donde tienen un reconocimiento muy importante que es el Premio Nacional de Medicina China. Bueno, fue un reconocimiento combinado, tanto a mí como al hospital, por todo el impacto de la cirugía minimamente invasiva en China en los últimos años. Entonces, bueno, pues tuve el honor y la suerte de que me dieron ese premio, y creo que el primer extranjero al que se lo daban, el Premio Nacional de Medicina en China, en colaboración con el Shanghai Pulmonary Hospital, por todo el impacto que yo había creado en China, tanto en el hospital, en Shanghái, como en el resto de China, ¿no? Y luego también fui nombrado ciudadano de honor del norte de China, una ciudad que se llama Mudanjiang, que fue también un gran reconocimiento, porque bueno, nunca nadie había sido ciudadano de honor en una ciudad una ciudad de China, no sé si en el norte de China o no, pero fue un certificado que emitieron desde Beijing, desde el gobierno, el ministro de Cultura, y bueno, fue una ceremonia tremenda, muy, muy emotiva. Ok, un segundo, vamos a aprovechar y voy a hacer un cambio de micro que está haciendo mala conexión. Vale, hablabas de aciertos y otro acierto, desde mi punto de vista, y tú lo sabes mucho mejor que yo, fue que tú desarrollas una técnica que es Uniportal Bats y la podías tener exclusividad o jugar a solitario o no sé qué adjetivo darle, pero decides muy inteligentemente, creo, pues vamos a compartirlo, vamos a que la aproveche la mayor gente posible. ¿Fue un acierto eso? ¿Lo suele hacer la gente? ¿Es algo...? Eso no era un acierto antes, porque antes había un concepto muy intimista en eso de la cirugía, de que la gente se quedaba sus ideas y no compartía, porque había ese miedo a que otros lo mejoraran o lo desarrollaran. Pero a la larga, pero yo cambié un poco ese concepto y yo consideré que si enseñaba la técnica, mi técnica sería universal y no moriría, porque yo podía haber quedado, me podía haber quedado con el conocimiento, hacerla yo solo y ser único y exclusivo, ¿no? La gente vendría aquí de todo el mundo, bien, vale, pero no dejaría de estar limitada. El hecho de enseñarla y expandirla por el mundo ha hecho que sea una técnica universal y que al final te hace crecer más a ti, porque te da más relevancia y sobre todo ayudas a mucha más gente. Y para mí compartirlo es mucho más gratificante que quedármelo yo. Esa sensación de ver cómo otros aprenden algo que tú has diseñado y el entusiasmo que creas, ¿no? Entonces no sabes la cantidad de cirujanos en el mundo que me han dicho, Diego, gracias, porque gracias a ti o gracias a la técnica he renacido, ¿no? He vivido bueno, pues estoy viviendo una nueva etapa en mi vida a nivel quirúrgico, ¿no? Y entonces y he crecido como cirujano, ¿no? Entonces esa es la sensación que me queda a mí de gratificación. Por lo tanto, yo creo que es muy importante. Y luego también que yo creé el primer canal de YouTube de cirugía, que antes no había, y empecé a colgar los vídeos para compartirlos. Y eso creó mucho impacto, ¿no? Porque antes no existía eso. Eso lo creo yo, y está demostrado. Todas las personas que han generado contenido de cualquier tipo y lo han compartido han crecido muchísimo.
Mucho más, sin duda. Y los que se creían autor, exclusivos, se lo han quedado a ellos su círculo y bueno, y si han tenido suerte lo promociona a alguien, pero quien ha compartido, creo, con las nuevas tecnologías ha crecido mucho. Y luego, otra cosa que te quería decir, y esto es una reflexión sobre tu canal de YouTube y lo mediático o la exposición que tiene la ciencia. Digamos, hay un hecho, una frase no escrita en la sociedad que viene a ser, con unas palabras u otras, que es: no puede ser que los que tengan todos los reconocimientos, abran periódicos, tengan la cuota mediática más grande y sueldos desorbitados sean futbolistas, gente que hace reality, y la gente que más aporta a la sociedad, científicos, bomberos, cirujanos, no tengan esa cuota mediática, esa exposición y en muchos casos ni el reconocimiento económico. Entonces, ¿qué crees tú que necesita la sociedad para regenerarse en ese sentido, en valores? Es un tema profundo, pero... Es un tema difícil de cambiar porque la sociedad no se mueve por otros valores a nivel mediático. Entonces solo es mediático a nivel ciencia cuando es algo con mucho impacto, ¿no? Y cuando es algo que toca la sensibilidad a la gente, ¿no? Real, ¿no? Historias que tocan la sensibilidad es cuando realmente se mueve mediático. Pero el día a día, el trabajo de lo que tú dices, ¿no? Científicos, biólogos, médicos, bomberos que se juegan la vida, policías que se juegan por tu seguridad, todo ese no se valora de la misma manera porque no es algo que no crea un concurso, no crea un reality, no crea nada, ¿entiendes? O no crea un juego, no crea algo que a la gente entretenga. Sí, no tiene una llamada mediática de morbo. Porque no entretiene, no es una cosa que te vaya a entretener. Es decir, la gente no se pone a ver en su casa, voy a ver un reality de un médico, de cómo opera. No, porque se lo verá muy poca gente. Pero sí la gente quiere ver a un futbolista porque eso realmente gusta. El deporte, los cantantes, los actores. Entonces, bueno, tiene mucho más impacto mediático, mucho más repercusión económica y es así, no se puede cambiar. Yo creo que no se puede comparar una cosa con la otra ni tampoco se puede criticar. Sí que es cierto que se debería de dar un valor mucho más adecuado, ¿no? A tanto una profesión como a la otra. Se debería de equilibrar. Yo creo que habría que buscar un equilibrio porque sí, como tú dijiste antes, está demasiado desmesurado todo, ¿no? Yo creo que lo veo poco equilibrado. Pero bueno, es así, es lo que hay, tampoco... Vale, y para ir acabando, tú viviste la transformación de la medicina con las nuevas tecnologías y fuiste parte de ella. ¿Qué cambio vamos a ver? Sí, bueno, va a haber muchos cambios en la medicina en los próximos años. Ahora estoy trabajando con un robot, una empresa americana que desarrolló un robot que se llama el Da Vinci y que yo lo estoy... Pero es un robot que tiene múltiples brazos, entonces hacen falta varios agujeros, las incisiones. Y yo lo que he hecho es desarrollar ese robot para poder hacerlo a través de una incisión, es decir, un robot que despliegue 4 brazos a través de una incisión. Y bueno, estoy trabajando con ello, lo he desarrollado, llevamos 3 años trabajando en secreto porque es todo muy, muy confidencial, yendo a Estados Unidos a la fábrica, allí a California, desarrollándolo. Y bueno, yo creo que ya el año que viene ya estamos ya para febrero, sí, para hacer los primeros casos del mundo y bueno, va a ser un impacto. Va a ser una revolución. Sí. Tenemos que mejorar mucho aún, pero creo que el camino va. Pero ese es el futuro de tu El futuro de la cirugía va por un futuro robótico uniportal, probablemente, sí. Vale. Pues nada, Diego, muchísimas gracias. Te lo vuelvo a repetir por enésima vez. Valoro mucho que has dedicado un poquito de tu tiempo y ha sido un placer. Nada, un placer para mí y nada, ojalá que podamos volver a tener otra conversación en el futuro y te cuente más cosas. Ojalá. Y hasta aquí la charla con Diego. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. Y si no te quieres perder las que vienen, porque si vienen más historias que marcan, suscríbete a Spotify, Apple Podcast, iVoox o en cualquier plataforma de podcast seguramente estaremos. Y si me quieres dejar un comentario de este episodio o de cualquier otro, lo puedes hacer en @afrenchelli con 2 L's y latina en Twitter y en Instagram @afrenchi. Así que nada más y hasta la próxima. Un abrazo a todos y todas.